tal como hablábamos en ese mensaje, queremos centrar nuestra mirada en las cosas de arriba. Queremos que nuestra atención esté fijada en lo que para vida eterna permanece, no en las cosas pasajeras. Existen muchas cosas que van a intentar, como decíamos, hablábamos de este 2021 y decíamos, habrá muchas cosas que quieren hacernos perder la perspectiva, pero no debemos dejarnos perder por las cosas que suceden. ¿Por qué? Bueno, porque es toda una estrategia del enemigo. Mira lo que ha conseguido con un simple virus. Ha conseguido que las economías del mundo estén en quiebra. Ha conseguido que la fortaleza de la gente es que esté unida. Ha conseguido que la gente esté dividida, que la gente esté solitaria. Ha conseguido que la gente esté depresiva. Ha conseguido que la gente se suicide más que nunca. Mira lo que ha conseguido con solamente un virus. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ha conseguido con el mundo. Pero con la iglesia no debe ser así. Con la iglesia debemos tener bien nuestra perspectiva, ¿no? Ahora más que nunca, eso es lo necesario. ¿Por qué? Porque tener perspectiva nos permite saber dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿sí? Pensemos que estamos en medio de un bosque y todo el bosque, toda la arboleda, son esas circunstancias que están a nuestro alrededor, que nos están muchas veces intentando acosar y a veces lo consiguen, ¿no? Como oprimir espiritualmente en nuestro corazón, en nuestras emociones. Pero cuando tú estás en medio de un bosque y dices, ay, no llevo brújula, ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que hace la persona que está en medio de un bosque y no sabe cómo orientarse? Mira arriba. Dice, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde sale el sol? ¿Dónde se pone? ¿Dónde está la estrella polar? ¿Sí? Entonces, y esa es nuestra guía en medio de las circunstancias, ¿sí? Eso es lo que necesitamos. Necesitamos fijarnos en las cosas de arriba. Y por eso, pues este martes tendremos de forma extraordinaria vía online el estudio del college. Ya sabéis que a mí no me gustan online porque es hablarle a una pantalla y eso es horrible. O sea, se siente muy mal, ¿no? Hablar en una pantalla. Entonces, lo vamos a tener este martes de forma extraordinaria. Vamos a hablar acerca de cómo vivir estos tiempos arrojando luz desde lo que es el libro de Proverbios, ¿sí? Y yo creo que eso nos ayudará y nos seguirá ayudando a tener perspectiva. Eso es algo que tiene que ser importante en este 2021. Si os acordáis, la palabra que poníamos para el mensaje de visión era focus, o sea, enfoque, ¿no? ¿Dónde está nuestro enfoque? Y ahí es donde vamos a ir y donde Dios nos está llevando a estar trabajando, ¿no? En tener un buen enfoque, en tener una buena perspectiva. Y como hablábamos, es importante saber que la única forma de entender dónde estamos y hacia dónde vamos, cuál es la voluntad de Dios y cuáles son las decisiones que debemos tomar en tiempos difíciles, es mirar hacia arriba, ¿no? Hay otra película que a lo mejor os hemos pasado varias películas, la de, ¿cómo se llama esta? Corrie ten Boom o algo así, ¿sí? Bueno, pues es una señora que en medio de todo el tema nazi, ¿sí? Se dedicó a recibir en su casa y a dar escape a los judíos, ¿vale? Y pues esa era una decisión difícil, en un tiempo difícil, pero era una decisión que ella sintió que era de parte de Dios, ¿sí? Y bueno, ella cumplió su propósito hasta el último minuto, ¿no? Entonces, creo que es importante que sepamos tener perspectiva para que podamos entender qué decisiones debemos tomar en tiempos difíciles y que no nos dejemos llevar por nuestro corazón, ¿sí? Nuestro corazón, que dice la palabra de Dios, que es engañoso. Entonces, si nos dejamos llevar por nuestras emociones, podemos tomar malas decisiones y además decisiones que tienen una repercusión en nuestra eternidad. Por eso no nos debemos fijar en las cosas de la hora, sino en las cosas que son eternas, en las cosas que para vida eterna permanecen, ¿no?
Y una de las cosas que yo sentía de parte de Dios y que es importante no perder en tiempos de dificultad es saber adorar en tiempos de dificultad. Y para eso quiero que vayamos a Hechos, capítulo 16, versículos 11 y siguientes. Hechos 16. Y aquí vamos a leer una historia de Pablo y Silas, como que podríamos leer otras, pero hoy nos vamos a centrar en esta. Hechos, capítulo 16, versículo 11 y siguientes. Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento. No, tú piensa, la mitad del libro va a ser Salmos. Y realmente el Nuevo Testamento es más pequeñito. Está como en el cuarto de la Biblia, ¿no? Del Nuevo Testamento. Ajá. No. Vale, pues ahí el quinto libro es Hechos. Vaya. Hechos 16, versículo 11 y siguientes. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, o sea que creyó, escuchó, fue bautizada, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, entendemos que al siguiente día, a otro día, ¿sí? Aconteció que mientras íbamos a la oración en esa plaza pública, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a otros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron, o sea, los agarraron, ¿sí? Los secuestraron, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro. El foro era el lugar del juzgado, ¿sí? Ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Allí se daban 39 azotes. En realidad eran 40, pero por si acaso, para intentar ser justos, por si a lo mejor habían contado mal alguna, se daban 39, ¿no? Entonces seguramente recibieron eso, 39 azotes. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. No el que estaba cerca de la salida, sino el más profundo. Y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. O sea, los acababan de azotar, los acababan de meter en un zulo, y ahora cualquiera diría, pues no está la situación para fiestas, ¿no? Pues ellos se ponen de fiesta, ¿no?
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solo de Pablo y de Silas, sino de todos. Madre mía, ¿no? Ningún preso busca esta estrategia para salir de la cárcel. ¿Ok? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a suicidar, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, en vez de suicidarse, se postra ante Pablo y Silas y les dice: ok, os dejo salir. ¿Sí? Qué bueno. Entonces en este texto vemos varias cosas. Primero vemos que Pablo y Silas hacían la obra de Dios. Era algo prioritario para ellos predicar, bautizar, orar por la gente. Que estaban dispuestos a sufrir a causa del Evangelio. Recibieron azotes. Que a pesar de las tribulaciones y de la persecución y de que los metieran en un zulo, mantenían a Dios como su centro, no su dolor, no su... ¿Sí? Era un dolor real, ¿no? Pero a pesar de eso, su centro era Dios, y su decisión permitió que Dios actuara de una forma sobrenatural. ¿Sí? Por eso, aunque algunos a lo mejor... Hay opiniones de todos los colores, ¿no? Y algunos dicen: no, pues hay que guardarse y meterse como si en un nicho bajo tierra. Y pues la verdad es que nosotros no hemos tomado esa decisión. Y eso es una decisión, ¿no? Aún en tiempo de dificultad, seguir adorando a Dios, seguir manteniendo a Dios como el centro. Y eso es lo que hemos querido hacer. Entonces, respetando que cada uno haga lo que le dé la gana y entendiendo que después ya no depende de nosotros, es de Dios la decisión de qué es lo que está pasando en cada corazón, ¿no? Pero lo que queremos tener seguro no es lo que pasa en el corazón de otros, sino lo que pasa en nuestro corazón. Y lo que queremos es decir: vamos a tener a Dios como el centro, vamos a adorar en medio de la dificultad, y yo creo y sé que Dios se va a manifestar. ¿Sí? Y eso es tener un enfoque correcto en medio de la tribulación, como Pablo y Silas, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de 3 cosas que implican adorar a Dios en la dificultad. En primer lugar, adorar a Dios en la dificultad implica reconocer cuál es el propósito de tu vida y cuál es tu centro existencial, qué es lo más importante para ti. Sabemos ese texto bíblico que todos se saben de memoria: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La cuestión es, ¿cuál es tu centro? ¿No? El centro de tu corazón es el reino de Dios, el centro de tu corazón es adorar a Dios, ¿o qué es? ¿No? Para muchos son otras cosas, ¿sí? Isaías 43, versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, que todos los que son llamados y nombrados como si fueran una lista, que es lo que dice aquí en el original, casi como si fuera una lista, todos los que son llamados hijos de Dios han sido formados con un propósito. Entonces, entender que el propósito de nuestras vidas no se puede poner en stand-by, en pause, ¿sí? No se puede poner en eso, sino que esa es nuestra razón de vivir, de existir, y también marca nuestro propósito, marca que realmente seamos
sal y luz en la tierra en medio de la dificultad, y que eso no cambie en medio de la dificultad, sino que todo lo contrario, es en medio de las situaciones difíciles, cuando es más indispensable tener claro eso. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Adorar a Dios en medio de la dificultad implica, como decíamos, saber cuál es nuestro propósito y nuestro centro existencial. En medio de la dificultad, adorar a Dios nos centra, además, en Él, no en nosotros. Y eso cambia nuestra perspectiva. No nos centra en nuestra debilidad, sino que nos centra en su fortaleza. No nos centra en el egoísmo, sino que nos centra en el servicio a Él, ¿sí? Y además no nos centra en ese espíritu de depresión que se está adueñando de la gente, sino que nos centra en la esperanza. Y eso cambia todo, ¿sí? Después, reconocer quién es Dios, adorar a Dios en medio de la dificultad implica reconocer quién es Dios cuando estamos frente a la dificultad. Y eso es algo que debemos recordar, ¿no? Primera de Crónicas 29, versículos 11 al 13, dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Suyo es el poder, ¿sí? La gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. La fuerza y el poder, ¿sí? O sea, adorar a Dios en medio de la dificultad implica reconocer quién es Él en medio de la dificultad, que Él es mayor que la dificultad. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a otros. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y es por eso que dice, ahora, sabiendo esto, que tú eres todo esto, adoramos tu santo nombre, ¿sí? También adorar a Dios en medio de la dificultad implica una tercera cuestión, abrir la puerta a que Dios, como habíamos visto en la historia de Pablo y Silas, pueda actuar de una forma extraordinaria, ¿sí? Segunda de Corintios 9, versículo 8 dice: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea, cuando hay dificultad para otros, cuando a lo mejor incluso hay dificultad para ti, aún así puede abundar la gracia de Dios para ti, ¿sí? A fin de que, teniendo siempre todas las cosas, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que en medio de la dificultad Dios nos va a dar suficiente. En medio de la dificultad Dios nos va a permitir seguir haciendo su obra, porque su obra no puede estar en pausa, no puede estar en stand-by, ¿no? Y Pablo y Silas vemos que abrieron su boca a Dios y vieron el poder de Dios, pero de una forma increíble. O sea, vieron que podían haber salido de la cárcel. Y después, aún así, aunque no salieron, vieron como el carcelero no solo entregó su vida a Cristo, sino que además les dijo, salid, ¿no? Qué bueno. Y esa es una decisión que Dios quiere poner en nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a adorar a Dios en medio de la dificultad? A que cuando la gente dice... Entendedme que es relativizar las palabras, ¿no? Cuando dicen, no es tiempo para fiestas, que los hijos de Dios puedan estar en fiesta, puedan estar adorando, sabiendo quién es Dios en medio de la dificultad, trayendo a Dios a la dificultad. Y eso no implica que a veces no podamos estar tristes, angustiados, porque las emociones todas son humanas, ¿sí? Pero no debemos permitir que esas emociones se enquisten de una forma enfermiza en nuestro corazón, ¿sí?
Y por eso jamás debemos perder la perspectiva, y mucho menos en estos momentos. Así que yo lo que quiero es que de alguna forma podamos decirle a Dios: yo quiero hacerte presente en la dificultad, no quiero perder la fe, no quiero perder la perspectiva, quiero mirar hacia ti, ¿sí? Así que si nos ponemos en pie...